Bueno, hola, vamos a hablar un poco del Resucitado de Ancestor o Shatterbrain, que es una película basada en un cuento corto de H.P. Lovecraft, el caso de Charles Dexter Ward. Se considera una de las mejores adaptaciones que se han hecho sobre Lovecraft y tiene como particularidad que está dirigida por Dan O'Bannon allá por 1991. Estaba pensada para ser estrenada en el cine, pero finalmente, luego de un paso por diversos festivales, decidió estrenarse directamente a video. Una de las preguntas que a mí siempre me vinieron con esta película es por qué tenía tantos distintos títulos. Resulta que O'Bannon y el guionista Brent Friedman habían desarrollado esta obra de manera independiente. Cada cual había escrito su versión. La versión de Friedman, que se llamaba Shatterbrain, termina siendo la elegida. Recibe el crédito exclusivo de la escritura, aunque O'Bannon usa ese guión para cambiar un poco la historia, incorporando parte de su guión a esta película. El título de O'Bannon, de su guión, era El Ancestro, pero luego se cambió al Renacido. Esta película fue el primer proyecto de O'Bannon después del Regreso de los Muertos Vivientes del 85, película que prácticamente era serie B, pero muy buena, ¿no? El presupuesto de esta película fue $5 millones y tiene como protagonistas a John Terry, que era muy conocido en su época, Janet Sibet, Chris Sarandon, Robert Romanus y Deep Roy. ¿De qué trata? Básicamente es la esposa de un doctor, Charles Dexter Ward, va en busca de ayuda con un detective privado para averiguar qué está haciendo su esposo en una cabaña remota que es propiedad de su familia durante siglos. Que va a tratar de, más que nada, este misterio. Se considera neo-noir y terror como género y es una especie de cine noir. La parte detective es muy de cine noir, pero que además le agrega a O'Bannon esa capacidad que tenía para una muy buena ambientación y muy buenos efectos prácticos. La película dura aproximadamente 108 minutos, pero es una película que pasa muy rápidamente. Tiene un ritmo muy bueno, en donde empieza por el final. Encuentran un cuerpo destruido, demacrado, en una habitación supuestamente de un hospital. Está la policía y nuestra historia va a ir hacia atrás, en donde se nos va a contar cómo se llegó a ese punto, ¿no? O sea que vamos a ver la historia en retrospectiva, si bien en tiempo real, pero va a ser retrospectiva. Este hombre se casa con una mujer que es quien va a contratar a nuestro detective, y ella le avisa al detective que, claro, su marido ha desaparecido hace 2 semanas. Le cuenta que estaba haciendo experimentos en el fondo de su casa y de repente, de un día al otro, decidió irse porque había encontrado un lugar donde poder hacer sus experimentos. Nos vamos a ir enterando poco a poco de qué es lo que está pasando. Van a ver un montón de personajes extraños, bastante extraños realmente. Lo único que recuerda esta mujer es que su marido se fue con otro doctor, que su marido está en esa cabaña porque esa cabaña era supuestamente de un antepasado de él. Va a haber todo un misterio, no se los quiero develar porque lo más lindo que tiene la película es el misterio que está pasando y qué sucedió, pero tienen que saber que en esta película van a encontrar muertos vivientes, ¿no? Pero es básicamente el intento de crear nueva vida. Va a haber un par de alusiones a lo que es la obra de Lovecraft, ¿no? Diciendo: he hecho caer las estrellas, las dimensiones, el tiempo y el espacio están bajo mi dominio, que es una cosa que termina diciendo Charles Dexter Ward, haciendo alusión a todo este universo maravilloso que tenía
H.P. Lovecraft, en donde las criaturas eran de distintos planos, o había un mundo onírico, o había, digamos, la carne, ¿no? Y la necrofagia también va a haber un poco en esta película. Del punto de vista de efectos, los efectos son muy buenos. Tiene unos efectos prácticos bastante buenos, otros en stop motion, sobre todo una parte con un esqueleto. Hay como una alusión al mercurio, me dio la impresión. En algún momento en los textos se hablaba de que el mercurio como, digamos, asociado a la vida. Me pareció bastante bueno la referencia. Supongo que será por eso del magnetismo que tiene el mercurio, ¿no? Y que se pueden ir juntando, ¿no? Ese tipo de efectos se usaba mucho también para el T-1000 de Terminator 2. Tiene una muy buena ambientación y O'Bannon consiguió una buena locación. Y hay que decir de que lo fuerte o el fuerte en realidad de esta película viene a ser su ambientación. Desde esa pequeña cabaña en el medio de la nada, los perros que están atacando a las personas y matando gente como un mal que se está expandiendo sobre la tierra. Después tenés unas catacumbas que están muy bien logradas realmente. No sé, estuve buscando lugares donde se pudo haber filmado y no me ha parecido nada. Pero realmente te da la sensación que estás en una especie de sistema de cuevas muy a lo Edad Media, ¿no? La historia original de Charles Dexter Ward, en donde te van a contar un poco el pasado y cómo llegamos a donde llegamos. El tema de la magia, el tema de la vida eterna, el costo de la vida eterna, ¿no? Una especie de pérdida de humanidad, canibalismo. Una mezcla que termina siendo condimentada con la galería de los horrores que tiene Charles Dexter Ward al final de la película, o hacia el final de la película. De 2/3 que son una película detective, estilo noir, terminamos en 1/3 de gore profundo, de aberraciones de todo tipo y de tensión prácticamente constante. La película va a terminar con una voz en off prácticamente de nuestro detective contándonos un poco este final, ¿no? Y es una película que es totalmente recomendable. Si tuviera que recomendar otra película de este estilo, voy a ir por la española, producida con Stuart Gordon, de Dagon, que me parece una buena adaptación, libre, pero una buena adaptación de lo que es La sombra de Innsmouth. O podría recomendar también Necronomicon, ¿no? Que es otra película muy buena, la tengo revisada en el canal. Pero me gustaría saber ustedes si la vieron, qué les pareció, les gustó esta película, no les gustó, tienen buen recuerdo. Creo que buenas actuaciones, excelente ambientación, una dirección magnífica de O'Bannon. Realmente era muy bueno del punto de vista de dirección, narrándote toda una historia y armando una película. Pero me gustaría saber realmente ustedes, porque una de las cosas que lamentablemente no tenemos son grandes producciones de el autor, ¿no? El maestro H.P. Lovecraft. Así que dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.